Enfoque neoliberal y el derecho a la educación en la política educativa. Presentado por Gina Paola Sánchez Leaño y Ana Lady Espitia Cardoso. El día de hoy presentaremos dos entrevistas a dos actores importantes de la educación en cuanto a este importante tema. Nos encontramos con Óscar Patiño, docente y activista sindical e integrante del equipo Nuevos Maestros por la Educación, participante en el equipo de Derechos Humanos de FECODE. Bienvenido, profe Óscar. En primer lugar, queremos preguntarte qué elementos han influido en la política educativa de Colombia en el marco del neoliberalismo. Buenas noches, mi nombre es Óscar Patiño, soy docente de la localidad de Ciudad Bolívar, activista sindical, integrante del equipo Nuevos Maestros por la Educación. En este momento hago parte del equipo de Derechos Humanos de FECODE. Bueno, frente a la pregunta de cuáles han sido como los hitos que más han golpeado toda la política educativa en Colombia, digamos en el marco del neoliberalismo, hay que ubicar varios aspectos. Primero, todo lo que tiene que ver con la influencia de la política educativa como tal, ligada a la política económica. Otro aspecto que hemos trabajado mucho desde lo que han sido los informes presentados por FECODE ante la JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, tiene que ver con el intento de exterminio a la organización sindical, principalmente a los líderes y lideresas que enarbolaban proyectos de transformación. Y por otra parte, pues está toda la defensa a ultranza que hizo el movimiento pedagógico desde los años 80 con respecto a los derechos a reivindicar dentro del aula de clase y la institución educativa, que nos llevaron a la autonomía escolar, nos llevaron a la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, que fueron pues bastante perseguidas por unos hitos políticos que me va a permitir mencionar. En específico, el debate del neoliberalismo en la educación y de la visión técnico-instrumental obviamente parte de las misiones de ciencia y tecnología encabezadas por los Estados Unidos a partir de los años 80. Pero para el caso del neoliberalismo en la educación tiene que ver fundamentalmente con los aspectos que fueron el recorte de la ley de transferencias en el año 2001, la expedición del decreto 1278 en el año 2002 y por ende de la ley 715, que hoy rige todo lo que tiene que ver con la política educativa en materia de parámetros y toda la organización de la escuela. Esos dos elementos entran a definir e intervenir en definitiva el currículo escolar, donde hoy tenemos un maestro más controlado política e ideológicamente y que no tiene la libertad de desarrollar su currículo plenamente. En este sentido, ¿cuáles son los principales elementos que expresan la tensión entre el enfoque neoliberal y el derecho a la educación, profe? Bueno, con respecto a la pregunta sobre las tensiones entre el enfoque neoliberal y el derecho a la educación, tengo algunos considerandos, pero quiero dejar sentado que una posición desde FECODE, desde el magisterio, desde las comunidades educativas, es que no hemos logrado el reconocimiento pleno del derecho a la educación. De hecho, en nuestro marco constitucional sigue apareciendo la educación como un servicio y es una tensión bastante fuerte que hay. Entonces voy a tratar de hablar desde unas generalidades, pero aclarando que, digamos, en el contexto colombiano, la educación sigue siendo considerada incluso en el marco constitucional y en la normatividad como un servicio. El enfoque neoliberal tiene unos criterios que entran a chocar con los criterios del derecho a la educación en estos aspectos. Primero, el enfoque neoliberal se hace para el control fiscal de la inversión social, y empieza a desprender ramas de su enfoque como la eficiencia, el subsidio a la demanda, la oferta, los indicadores de gestión, y por ende desarrolla un fuerte control político e ideológico sobre los actores educativos, principalmente los maestros, las maestras, directivos, docentes, quienes están controlados, digamos, en la forma de gestionar el currículo. Con respecto al derecho a la educación, las premisas son la universalidad, la gratuidad, la accesibilidad y una responsabilidad plena por parte del Estado, en donde se logre también para los actores del proceso educativo la plena garantía de las libertades de cátedra, de enseñanza, la autonomía escolar. Aquí entran en tensión, obviamente, porque frente a estas libertades el control político e ideológico se ejerce a través de la estandarización de las pruebas censales nacionales e internacionales y del control de la planta docente a partir de políticas punitivas de evaluación. Y la responsabilidad del Estado, obviamente, se va viendo diezmada
cuando se ponen criterios de eficiencia dentro del enfoque neoliberal que implican la reducción de la responsabilidad del Estado, es decir, hacer más con menos. Entre otros elementos, podríamos decir que existe todo el tiempo la tensión y que se caracteriza por aspectos como estos, pero sería un tema que habría que desarrollar muchas más. En esta oportunidad nos vamos a centrar en las tensiones que se están generando entre el enfoque de derechos y el enfoque neoliberal. Para ello vamos a comenzar definiendo cada uno de estos enfoques y sus alcances dentro de los sistemas políticos públicos en Colombia. Las Naciones Unidas, en su papel de garante del respeto por los derechos y en este caso por la educación, y a través del Consejo de Derechos Humanos, nombró a un experto independiente entre 1998 y el 2004, la relatora especial Katrina Tomaszewski, para examinar la cuestión fundamental del derecho de toda persona a acceder a una educación de calidad sin discriminación y para formular recomendaciones a los gobiernos, para lo cual se basó en la propuesta denominada las 4A, diseñada para verificar el cumplimiento del derecho a la educación, la asequibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad. La asequibilidad hace referencia a la obligación que tiene el Estado de disponer de todo lo necesario en materia de recursos para las entidades educativas del país. La accesibilidad se orienta a cómo se garantiza el acceso a la educación sin restricciones ni distingos. Por su parte, la adaptabilidad es la disposición de los contenidos, la adecuación de los mismos teniendo en cuenta los diferentes grupos, analizando las características que ellos tienen y la pertinencia de los contenidos de acuerdo con los contextos. Por último, la aceptabilidad, es decir, que debe responder a la concurrencia de todas las anteriormente mencionadas. Katrina Tomaszewski vino a Colombia en el año 2013 para diseñar el informe con relación al derecho a la educación en nuestro país y puntualizó que existe una vulneración al derecho de la educación en poblaciones de situación de desplazamiento y con las mujeres por razones de género. Finalmente realizó una serie de recomendaciones para que el Estado cumpliera con su obligación, ya que ella pudo notar que no es garante de derechos y que en las políticas públicas falta la intervención de la sociedad civil, por lo cual es evidente que las políticas son netamente del Estado. Por su parte, el enfoque neoliberal comenzó en nuestro país en el año de 1990, bajo la presidencia del señor César Gaviria. Este enfoque hace énfasis en plantear que el Estado no sirve, que es ineficiente. Por lo tanto, anima la entrada del sector privado dentro de las políticas estatales, dentro de ellas el sistema educativo, convirtiendo la educación en un proceso de mercadeo, con lo cual se comienza a ver un debilitamiento en la educación pública y un fortalecimiento en la educación privada. Este enfoque neoliberal instauró la idea en los colegios de que los niños deben ser preparados para el futuro, es decir, para el mundo del trabajo, y para ello se instauran dentro de las instituciones educativas acciones encaminadas a generar eficiencia y eficacia en los procesos de aprendizaje, los cuales son medidos de forma cuantitativa mediante pruebas estandarizadas, las muy nombradas competencias del siglo XXI. Para profundizar en este tema y analizar los elementos que generan tensión entre estos dos enfoques, se encuentra con nosotros William Alfredo Valencia Uribe, licenciado en Electromecánica de la Universidad de La Salle, especialista en Gerencia de Proyectos Educativos de la Universidad Cooperativa de Colombia y magíster en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de la Universidad de La Salle.
docente del distrito, actualmente laborando en la institución educativa Fernando Masuera Villegas de la localidad de Bosa. Agradecemos la oportunidad que nos brinda de participar en este espacio para compartir sus apreciaciones con relación a las políticas educativas en nuestro país. Gracias por la invitación. Con relación a los enfoques aquí expuestos y teniendo en cuenta la realidad actual de nuestro país, es evidente que el Estado ha dejado de lado su papel como garante de los derechos consagrados en la Constitución del 91. Las políticas públicas deberían estar encaminadas a resolver problemas de la población, tales como vivienda, salud y educación. Lamentablemente, el enfoque neoliberal se ha encargado de aumentar los niveles de vulneración de los derechos de los colombianos. Y en el campo educativo, tanto como en la educación pública como en la educación privada, han sufrido un impacto significativo en el desarrollo de su labor, de su razón de ser. Tanto la educación pública como la educación privada están siendo valoradas numéricamente, solamente enfocadas en un valor cuantitativo y no un valor cualitativo. Por tanto, instituciones educativas públicas como privadas se rigen por los resultados de las pruebas de estado. Es un ejemplo, la revista Dinero hace la publicación de los mejores colegios de Bogotá y del país, donde básicamente lo único que hacen es ubicar a las instituciones públicas o privadas teniendo en cuenta una valoración numérica. En ningún momento hablan del impacto de sus estudiantes en los entornos donde ellos viven. En ningún momento se mide, por ejemplo, el impacto del servicio social que realizan los estudiantes en las diferentes instituciones, de diferentes estratos, y cómo esto aporta a la construcción de una sociedad. Es totalmente insignificante para los medios de comunicación neoliberales también, quienes están a merced de quienes en su momento ostentan el poder, factores y grupos económicos que lo que buscan es simplemente mano de obra barata, mano de obra no calificada, para sí mismo poder ejercer sobre la sociedad una explotación laboral basada en la mala educación, porque la mala educación es una política de Estado. Muchas gracias por compartir sus apreciaciones. Podemos deducir entonces que se presentan tres tensiones entre el enfoque de derechos y el enfoque neoliberal. La primera son las malas políticas públicas generadas por el Estado, que producen una competencia malsana entre las instituciones públicas e instituciones privadas. La segunda, la manipulación de la información por parte de los medios de comunicación, que en este país responden a intereses netamente económicos. Y la tercera, un Estado que no comprende la relación del maestro con el estudiante. No comprende que esa relación se da en el aquí y en el ahora, no en el futuro, no en lo que ellos van a poder entregar a la sociedad más adelante. Podemos concluir, por tanto, que el oficio de la escuela es el saber y el conocimiento, pero que ahora, con la globalización, está dirigido netamente a la eficiencia y a la eficacia. Por lo anterior, es importante que en nuestro país el Estado sea consciente de la importancia que tiene el cumplimiento del enfoque de derecho en la educación. De esta forma, se puede reivindicar como un ámbito orientado a garantizar el respeto de la dignidad humana en cada una de las instituciones educativas de nuestro país.